Vale, pues vamos a empezar hablando ¿de qué? Del IVA. Del IVA, famoso IVA. Hoy en día se ve mucho esto de, es que a mí me están haciendo la factura con el IVA, es un 10, ¿no? Lo que están Un 10, están proponiendo aplicando un alguna 10. gente. Y En hay España, unas... estamos hablando de España, Sí, sí, para hablo los de que... España, hablamos de España, correcto, tienes toda la razón. Hablamos de España, ¿no? Y no es del todo correcto eso, de hecho, el no ser correcto, si te lo están haciendo así, a lo mejor de primeras es muy alegre para ti. Para ti estoy hablando por si eres un consumidor, ¿no? Un propietario o futuro propietario. El problema es cuando lleguen las inspecciones, entonces ya no te va a hacer tanta gracia. Entonces, eso es un tema que controlas tú más que yo, Luis, pero bueno, efectivamente es una problemática que está ocurriendo bastante y creo que es bueno, ¿no? Arrojar luz y explicar cómo es, porque no es como se está haciendo. ¿No? Sí, a ver, esto es un tema que me ha tocado de cerca porque como hay muchas empresas que vienen a consultarme y asesorías y se quejan porque al final, Claro, ¿dónde está la historia aquí? La historia está en que, sobre todo dirigido, las empresas fotovoltaicas que se dirigen al sector residencial, o sea, que venden a consumidores finales, a propietarios de casas, de viviendas, eh, una manera de reducir el presupuesto que el propietario, que es el consumidor final, tiene que pagar es reducir el IVA, José. O sea, porque al final una empresa sí que puede compensar el IVA de la compra con el claro, IVA que vende, pero un claro. propietario, como cuando vamos a la compra, o sea, nosotros en la compra No te lo pagamos el IVA y desgrabas. no podemos, Claro, no eso podemos es. descargárnoslo, ¿no? Entonces, Mm. una de las cosas que están haciendo en la guerra de precios que existe, sobre todo en el sector residencial, es, bueno, pues si yo en lugar de facturar la instalación fotovoltaica, la empresa, se la factura al propietario de la vivienda, en lugar de con un 21% de IVA, que IVA y TEBIS, bueno, depende del país donde estén viendo, el Mm. impuesto al consumidor, pues en lugar de un 21%, pues un 10%. Y entonces, claro, pues al final el consumidor se está ahorrando un 18%. No es que está comprando una instalación fotovoltaica más barata, es la misma instalación, lo que pasa es que lleva menos impuestos. Eso es. Y entonces muchas empresas que están viendo esto vienen a preguntarme a mí, oye Luis, ¿se puede facturar una instalación fotovoltaica con el 10% en Mm. lugar de con el 21%? Ujú. Y a primeras es que no. O sea, Ujú. tú en España y en cualquier país, a no ser que haya dentro de, normalmente es Hacienda o la agencia tributaria que saca normas, que diga lo contrario, Claro. tú tienes que aplicar el IVA que corresponda a todos los artículos, productos y servicios que vendas o incluso que importes. ¿Eh? Ujú. Esto aplica todo. Por supuesto. Una instalación fotovoltaica es un producto, por lo tanto tiene que llevar un 21%. Ujú. Cuando vas al supermercado, pues los artículos o la comida, pues a lo mejor no llevan un 21%, hay unos que llevan un 10%, otros llevan un Sí, cuatro sí, por sí. ciento, Sí, ¿no? pero Estos son. están estipulados ya. Entonces, Claro, por ejemplo, los productos de higiene femenina, pues normalmente aquí mm, en España, pues tienen. ¿Por qué? Bueno, pues, pero eso es porque hay una norma y la agencia tributaria dice, oye, pues los artículos de higiene femenina, pues se les puede poner o podemos aceptar que en lugar de un 21%, pues lleve, no sé si es un 4, un 5, lo que sea. Bueno, pues, ¿qué dice la agencia tributaria respecto? Y esto lo podéis buscar, se puede buscar, José. O sea, esto tú, o sea, sí, 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 claro. es que además estoy harto de ver Es la muy misma fácil, es un norma a la ejercicio que muy se hace sencillo. alusión y tal. Claro, claro. Entonces, Hacienda o la agencia tributaria no dice absolutamente nada Mm. respecto a que una instalación fotovoltaica se pueda vender, instalación fotovoltaica, renovables o lo Sí, que sí, sea, sí, se lo que pueda sea. vender con un IVA reducido. No existe, no existe. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene todo esto del IVA reducido? Resulta, todo esto viene de hace, yo diría que fue en el 2020, José, creo que fue IKEA Ujú, que empezó a vender paneles solares ujú, o anunciar algo así, como que las instalaciones fotovoltaicas las vendían con un 10% en lugar de con un 21%. ujú, Porque sí que existe una norma en la agencia tributaria que dice que en caso de rehabilitación de una ujú, vivienda, bla, ujú. bla, 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 bla. Sí, Bien, sí, sí, sí. Ujú, entonces, ¿qué ocurre? Que ya ahí IKEA habló de esto, creo que fue IKEA, entonces ya las grandes empresas, sobre todo esto empezó en Cataluña, grandes empresas catalanas de fotovoltaica, pues empezaron a decir, oye, pues iba reducido, iba reducido, iba reducido. ¿Qué pasa? Que realmente lo que te dice la norma, esto es para leerse, pero se busca, lo que te dice es que
Cuando se trata de una rehabilitación de un edificio, es decir, ya estamos hablando de que tiene que existir la rehabilitación del edificio. Una instalación fotovoltaica no es una rehabilitación. No, no, para nada. O sea, ya por ahí ya dices, no cumple, Nada que no ver. sigas leyendo, no sigas leyendo, o sea, no cumple. Mm, mm, Pero ¿qué dice la norma? Dice, en caso de una rehabilitación energética, las instalaciones que acompañen a esa rehabilitación se les podrá aplicar un IVA reducido un 10% siempre y cuando el precio de los materiales no supere un 40%, o la mano de obra no supere un 40%, bla, 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 bla. O sea, entonces, claro, ya la gente oye la palabra instalación y como el claro, sistema claro, fotovoltaico es una instalación fotovoltaica, IVA claro, reducida. claro. Mm, Pero los aires acondicionados no te los venden con un 10% de IVA. mm. La aerotermia no te la venden con un 10% de IVA. No, no, La tampoco. calefacción no te la venden con un 10% de IVA. Tú te la pueden vender con 10% de IVA cuando tú esas instalaciones las metes dentro de una rehabilitación Ujú. del Claro, claro. edificio. Exactamente. Esa es la clave, ¿no? Entonces, Que no esa es es la tal. clave. Que no es tal. Mm, Esa es la clave. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto está así, lo normal es, oye, pues vamos a lanzar una pregunta a la agencia tributaria ujú, para que la agencia tributaria defina esto. mm. Contestación de la agencia tributaria de todas las solicitudes que se han enviado para obtener una respuesta. Remitimos a lo que dice la norma. O sea, tengo una duda de cómo aplicar la norma, Ujú. te pregunto la duda y tu contestación es, vuelve a la norma. Digo, coño. Y yo Entonces, digo más, si te dicen eso y no te dicen, y si no lo haces así, claro, pues ya claro, sabes lo que te va a pasar. claro. Y aquí una cosa que yo, José, sí que lo tenía entendido mal. Yo pensaba que en el caso de que una empresa a un particular le venda una instalación fotovoltaica con un 10%, en lugar de con un 21% de IVA, y el día de mañana hay una inspección, yo Ujú, pensaba que la culpa iba a recaer sobre el comprador, ujú. pero no es así. No, Recae bueno, sobre quien ha vendido. el comprador no sé si le pasa algo o no, no lo sé. Porque una cosa es que no conozcas Creo la que ley y no, otra no, no, cosa es que no. no tengas no lo sé, no lo sé. Pero No porque evidentemente es tú el compras, o sea, comprador. no porque tú no, o sea, al final el que te vende el que te vende el producto o el servicio decide poner un Sí, sí, IVA, sí, no, de hecho tiene, a ver, es que ahí tú ya lo tema tan, compras. tan legal, afortunadamente no tengo, no No tengo tengas que recorrido en eso, gracias a Dios. Pero sí, tiene toda la lógica que sea el vendedor, claro, porque al fin y al cabo es el Entonces, vendedor. Entonces usted aplicando ese IVA porque le sale de ahí, pues habrá claro. aplicado el correcto. Mm. Entonces, yo tenía ese temor, yo decía, joder, pues es que al final van a pagar los propietarios Mm. por una mala fe de la empresa que se ha vendido instalación fotovoltaica, pero afortunadamente no es así. Va a caer sobre Ujú. la empresa que vende instalaciones Sí, no, fotovoltaicas. no, y caerá, porque esto llegará un momento que se va a saber o que la agencia tributaria, por lo que sea, empezará a detectar este problema y empezará a caer inspecciones, vamos, a cascoporro. Esto Y es como los tendrás que... futbolistas. Van Mm. a por la Sí, sí, agencia sí, tributaria dice, es vamos a ir por así, los futbolistas. es así. Por eso siempre es mejor hacer las cosas bien desde el Sí, principio. sí. Y pues tendrás que, si es el caso de que alguna empresa que nos esté escuchando, que lo esté haciendo al 10 ya sea por error o ya sea por interés, pues tendrás que pagar ese IVA y, por supuesto, una penalización, una sanción. Y es ¿Vale? mucho Que no suele dinero. ser poca, ¿eh? Que no suele ser poca. No, no, si es que solamente pagar. Tú imagínate que dentro de 3 años Mm. te llega una inspección y te dice, de todas las instalaciones que has vendido al 10%, ahora resulta que tienes que pagar un 11%. Más. No, no hablemos de la Mm. multa, ni siquiera de la multa. Es decir, ¿cuánto has vendido? Dices, mira, yo he Es vendido una locura. en los 3 últimos años, he vendido, no Mm. sé, 1 millón de euros o 2 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas. Eso quiere decir que has recaudado 100.000 o 200.000 euros de IVA. Pues Mm. tienes que pagar otros 100.000 u otros 200.000 euros del otro 10 u 11% que te faltaría por pagar de IVA, que tienes Mm. que pagarlo tú. Que a ver, si lo estás haciendo a mala fe y ya sabes que eso puede pasar, pues igual ya haces tus cuentas, ¿no? Y dices, bueno, pues si me pillan al final, digo, pues bueno, lo puedes, pero si lo estás haciendo por inconsciencia, que no lo sabes, y porque lo estás haciendo porque ves que otras empresas lo hacen, mucho cuidado, porque luego esto es un problema, Es- ¿vale? Eso es, ojito porque Mm, no hay nada mm, claro. Es decir, que lo claro. esté haciendo.
Es que no voy a decir nombres de las empresas, No, yo pero, tampoco. pero me acuerdo que me venían muchas empresas más pequeñas y me decían, es que fulanito Sí. lo está haciendo. Digo, ya, ¿Qué lo pero es está que haciendo? No fulanito a sé lo mejor quién. no lo está haciendo bien. Pues no lo hagas tú. No lo No hagas lo tú. hagas tú. En cuanto, sin embargo, el propietario realmente sí que puede quedarse tranquilo en el sentido que en Sí, el principio propietario, lo a que pasa es que priori, es yo un creo arma de que no le doble va a filo. pasar nada. Pero bueno. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, José, porque claro, el Mm. propietario dice, ay, bueno, pues a mí me la venden con un 10%, Ya, ya, ya. y el problema es del otro. Ya, coño, Mm. pero es que Ya sé, ya sé. es un arma Ya, de pero doble este filo. país ya sabemos cómo funciona. Y yo no ¿Y estaba dónde están metido en las un terreno asociaciones, José? pantanoso, ¿eh? Y yo te ¿Perdón? lanzo a ti esta pregunta. Y en este ¿Dónde caso, Sí. en este caso del IVA, ¿dónde están las asociaciones? Las Mm. asociaciones de fotovoltaica. Da la sensación que miran para otro lado, porque yo es un tema que, como tú bien dices, está muy al día y es que te lo preguntan constantemente, oye, pero es que hay una empresa o esta o la otra, y es que, bueno, no es una, son unas cuantas, ¿no? Sobre todo, no digo las más grandes, pero bueno, hay de todo. Y las asociaciones no veo que digan nada. Y deberían tomar cartas en el asunto porque yo creo que es un tema bastante importante. Sí, Primero a porque mí. se está engañando, o no, no engañando, se está, digamos, pervirtiendo o lo que sea del sector, porque estás haciendo una actividad, el que la hace, me refiero, que está perjudicando a otras empresas que son más, digamos, más rigurosas, más honestas y demás, ¿no? Y eso creo que no es nada bueno, no ayuda a nadie en el sector. Y sobre todo porque si esto luego explota, porque puede que llegue a explotar en algún momento y se llegue a saber, no es para nada, nada positivo para el sector. Para nada. Las asociaciones deberían informar más de esto. No digo que tomen medidas legales, ni muchísimo menos. Cada empresa que haga lo que quiera con su negocio, por supuesto. Pero las asociaciones deberían de informar más sobre este tema. Pues lo que Yo, estamos haciendo tú y yo, hacerlo sí, ellos. sí, porque es que además yo sé que se han hecho las consultas y además yo he visto a una asociación en concreto en España tener la habilidad y la capacidad de pelear algo por el sector de la fotovoltaica y que a las 3 semanas estuviera en el BOE. Es Ujú. decir, que hay una asociación en concreto que está muy bien conectada con el gobierno de turno, con el que esté, o sea, porque hacen bien las cosas y tal y cual, hasta Ujú. el punto, o sea, que tiene mucho peso en las decisiones, en determinadas decisiones por parte de los ministerios de industria que existan. Coño, no es capaz de coger y decir, oye, si estamos viendo esta situación en fotovoltaica, se está viviendo esta situación en Ujú. España, lo único que queremos es que la agencia tributaria concrete si Claro. se puede hacer o no, solamente eso, porque Ujú. si es que no, aquí ya no se hace más. Y si es que Claro. sí, pues todos lo pueden No, hacer. pues que no es que sí, es que en realidad es que no. Pues es un La tema de realidad es que voluntad de no. información, que no es una crítica en el sentido de, oye, No, es importante hacerlo porque está ocurriendo. Y las empresas que son eh, más correctas, que hacen las cosas como digo, como hay que hacerlas, se están viendo perjudicadas. Y esto no tiene ningún sentido. Mm. yo tengo mi teoría. Yo no tengo una teoría contrastada, pero a mí me da que estas asociaciones no buscan respuesta a esta problemática de manera enérgica, como sí que buscan Mm. respuestas a otras cosas, porque quien inicia estas prácticas, quien está haciendo estas prácticas, tienen mucho peso en A esas ver, asociaciones. Esa es una teoría, llámame conspirador, esas son conspiranoide teorías y toda la conspiranoicas historia. que muchas veces son ciertas. No, no sé si es el caso, ¿no? No sé si es el caso. Y si es así, aún así, aunque así fuera, partimos de la base de que es una práctica no legal. No sé si es ilegal la palabra, pero no legal y está fuera de normativa, sí. ¿Que es un problema al final para la empresa que lo pone en práctica y haya cada uno lo que hace? Vale, también te lo compro, pero el problema no es ese, el problema es el siguiente, pero es que está perjudicando a muchas otras empresas que sí cumplen con los impuestos, con los IVAs y demás. Y para mí esa es la clave de todo. Lo de antes, pues oye, ya cada uno que haga lo que quiera con su empresa, con su negocio y que corra los riesgos que quiera correr. Pero es que estás perjudicando a una gran parte del sector y estás empujándolos a hacer algo que, ostras, que no se puede hacer Exacto. directamente. Bueno, pues por hacer un resumen final, por no alargar este tema mucho del IVA, quien quiera saber a qué norma o sea, quien quiera leer la norma, que es una norma que cualquiera que lo lee lo entiende, que busque en Google fácilmente
Aplicación del 10% de IVA a instalaciones fotovoltaicas, Agencia Tributaria de España. Van a salir un montón de artículos de blogs hablando del IVA y vas a encontrar en algunos de esos artículos blog el enlace a la norma. La lees y tú mismo te vas a dar cuenta de que efectivamente no hay por dónde cogerlo. Es que ya al principio de cómo se aplica, ya no te vale, ¿vale? Aquí dejamos una pregunta al aire, José, y es cuándo la agencia tributaria desde mi punto de vista, o lo que a mí me interesa en concreto, cuándo las asociaciones que representan al sector de la fotovoltaica van a meterle mano a esto, porque como tú bien dices, José, no es posible que empresas estén vendiendo al 10% de IVA instalaciones fotovoltaicas residenciales y otras empresas las tengan que vender al 21%. Claro. Pero también desde el punto de vista del consumidor, del propietario de la instalación fotovoltaica. Hay propietarios que están ahorrándose un 11% de manera ilícita y otros que lo tienen que pagar por no tener problemas, ¿no? Claro, pero al final es eso, es un tema de simple información. Porque, insisto, habrá de todo. Habrá empresas que lo hagan a sabiendas de que están haciéndolo de manera ilícita, pero habrá otras muchas que estarán convencidas de que no es así. Por a lo mejor por la interpretación que tienen de la... Bien, perfecto. Pues como tampoco somos aquí jueces, pero sí que creo que es necesario esta aclaración, ya sea por la agencia tributaria, por las asociaciones, por ambas partes, porque, insisto, al final es lo que decía yo antes, las empresas que no lo están haciendo, que siguen aplicando el 21, se están viendo perjudicadas. Entonces, creo que es necesario, ¿no? Por cierto, y por cerrar el capítulo, el otro día me dijeron, José, y esto te va a doler, Bueno. que el plural de Jedi no es Jedis. Y que eso, madre mía, esto Es ya es de Jedi. nivel. Es Jedi. Muy bien. Bueno, pues esto también es una nueva norma. Y le estuve dando... y le estuve dando vueltas y digo, pues es verdad, en español y en inglés son los caballeros Jedi, Es no son los verdad. caballeros Jedis. Bueno, no importa. Habrá que ver otra de las películas a ver cómo lo traducen, pero yo Es creo que dicen posible, los es Jedi, posible. no los Es Jedis. posible. Bueno, eso significa que la gente está muy atenta. Exacto. Y al detalle. Exacto. De todas maneras, yo a esta persona le contesté, pues mira, puede que tengas razón, pero no lo sé. Pero en caso de que la tengas, la S de Jedi viene de solar. Muy Viene bien, de muy bien. sol, del sol. Efectivamente, es por eso, es por eso. Muy hábil con la Bueno, historia, Luis. pues José, Muy oye, bien. nos hemos quitado esto de encima de lo del IVA, que yo creo que era algo que estaba ahí. Teníamos que contarlo en el Solar Jedi, Sí, sí o creo que sí, sí. Sí o sí. porque es un mito. Yo creo que es un mito aquí, sobre todo en España. No sé qué pasa en otros países, pero aquí en España. En otros países sé que hay historias con el tema, mira, y joder, es que nos vamos a alargar, pero recuerdo... es que todo esto de los impuestos y el ahorro de los impuestos y tal con el tema de renovables es muy complicado. Recuerdo hay un caso Muy en República complicado Dominicana. y hay de todo, claro. Entran Hay que muchas, mirarlo muchas muy bien. Recuerdo un historias, caso en claro. República Dominicana. En República Dominicana, o sea, los que venden paneles o venden instalaciones fotovoltaicas pueden vender la parte proporcional de paneles o inversores sin IVA y TEBIS en ese país, ¿vale? Vamos a seguir hablando de IVA. Sí. Pero no lo pueden hacer porque quieran, tienen que pedir permiso. Es decir, hay un procedimiento en el que tú vas a la Comisión Nacional de Energía, depositas el expediente, la Comisión de Energía te dice efectivamente estos paneles y estos inversores cumplen con la legislación local, por lo tanto se pueden vender sin IVA. Con esa resolución vas a la Hacienda de República Dominicana, que es la Dirección General de Impuestos Internos, hacen la solicitud, todo esto sin facturar, la solicitud, la Dirección General de Impuestos Internos, y te dice, ok, puedes facturar sin IVA este proyecto. Bueno, sin IVA no. Sin IVA la parte proporcional de paneles Sí, sí, inversores. sí, sí. Luego ya se hacen las trampas de hinchar un poco o inflar un poco el precio de paneles inversores y tal y cual. Bueno, pues me encontré con una persona que lo que estaba haciendo era localmente distribuir paneles, paneles inversores, y los vendía directamente sin IVA. Y decía, pero vamos a ver, que tú no puedes vender y facturar los paneles sin IVA. O sea, no puedes hacerlo, tienes que pedir permiso. Me dice, no, pero si yo los estoy importando sin IVA. Digo, sí, tú los importar sin IVA porque pasan sin arancel. O sea, y sin IVA porque hay una ley, una norma, que tal, que directamente los puedes importar sin IVA. Ojo, también haciendo la solicitud de importación sin IVA.
Pero una vez que tú estás dentro del país, tú los puedes vender sin IVA, pero previo permiso de la Hacienda, que no tiene sentido realmente, ¿no? Dice, oye, pues si los importas sin IVA y existe una ley que los puede importar sin IVA, ¿por qué no los voy a vender localmente sin IVA? Bueno, pues Existe ya es un tema de impuestos del Estado. Ahí, Pero claro, claro, evidentemente. pero es un tema de Claro. burocracia. Entonces, hay Mm. que tener cuidado con todo esto de los incentivos, los ahorros de IVAs, impuestos y tal y cual. Digo, nos vamos a despedir otra vez, pero bueno. Mm. Pero ligándolo un poquito al caso español, digo, oye, todo el mundo busca la manera de intentar reducir el coste de los proyectos, pues buscando dónde se puede ahorrar en material, en tal, pero también en impuestos. Pero Claro. ojito con el tema de los impuestos, que con Hacienda hemos topado. Ojito. Es la muerte y Hacienda, ¿no? Que se suele decir. Mm. ¿Cómo, perdón, José? La muerte y Hacienda. La muerte de Hacienda. Pues Es fíjate. decir, No no me te la libres sabía de esa. ninguna. No me la No te sabía libres esa. de ninguna, de ninguna. Por Ujú. eso lo decía antes, que el que lo haga idea, pues a lo mejor ya tendrá su caja, decir, bueno, pues por si me pillan. Pero el que lo haga por imprudencia, porque lo ha escuchado, porque lo ha oído, pues ten cuidado, porque Eso es. aparte que ya, por resumen, que es que estás haciendo algo ilegal y punto. Ujú. Y ya está. Muy bien, José. Pues me ha gustado la charla de hoy. Nada La técnica, primera. nada técnica. Estamos hablando de No, impuestos. no, no, de ni que hacer, oye. Un buen charco, también te dicho. Me verás tú. Ven, cierra tú que yo me enrollo, que seguro que saco otra cosa. No, 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 pues lo que hemos hecho, el resumen, ¿no? Realmente lo del 10% no es así, no es tal cual. Es el 21, cada uno que haga lo que quiera con su empresa, pero tú como consumidor deberías de por lo menos saberlo, pero sí que es cierto que sería deseable que las asociaciones tuvieran voluntad y fueran proactivas para que este problema, que es conocido, que no es que sea nada que nos hayamos inventado Luis y yo, pues lo puedan informar y lo puedan detallar para que no haya dudas, por lo menos, y que para que los instaladores que no lo hacen tengan la información necesaria para decir, no, no, mira, es que te están facturando con un IVA incorrecto. Y ya. Excelente. José, ¿dónde te pueden encontrar si alguien ve esto ahora y lo viera ahora mismo y le diera tiempo a ir a FinTech? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en Efintec, en la Fira Barcelona, el día 18-19 creo que es, la semana que viene, sí, o sea, de aquí a una semana, en el stand E09, que está justo al lado de la iHouse, que es una especie de, bueno, es una vivienda que hacen allí pues a nivel de energía y, bueno, una vivienda, digamos, moderna. Aquí estaremos unos días, 2 días Genial. concretamente. Y a mí me pueden encontrar, si quieren, en luiscandela.com. Hoy he enviado un correíto, José, yo envío todos los días un correíto que parece ser que ha creado. Yo no los recibo, tengo que, no sé por qué, no sé, Ah, tengo pues que te pongo, registrarme, te tengo que meto en la registrar, newsletter, te meto en la tengo newsletter que porque te puedo registrar. asegurar que ahí se cuentan cosas sobre Muy bien. fotovoltaica. Vamos, es mi casa y en mi casa cuento lo que quiero, entonces ya En sin tu pelos en casa, la haz lo lengua. que quieras, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, chicos, pues un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de Solar Jedi. Solo Gracias, al José. Jedi ese. Solar Jedi S. Bye, bye. Chao, chao, chao.